Hola, muy buenas tardes. El caso que comentaremos ahora es el de Daniel Plácido Arroyo, quien fue detenido acusado de secuestro y que hasta el día de la grabación de este video no ha sido liberado. Todo esto pese a que ha demostrado su defensa que su aprehensión y posterior juicio están plagados de irregularidades. Pero, primero que nada, veamos quién es Daniel Plácido. No tenemos mucha información de él, simplemente es un joven como muchos de su edad. Recién se había casado, 3 años antes de ser arrestado. Habitante del pueblito de San Pedro Toltoltepec, a las afueras de la ciudad de Toluca, sabemos por su padre, Alejandro Plácido Padilla, que tenía estudios de computación y que trabajaba en un taller familiar como herrero, más allá de otras características que no deberían tomarse en cuenta. Es un chico de tez morena oscura y este dato hay que tenerlo muy en cuenta porque será importante en el desarrollo del caso. Daniel era un muchacho como cualquier otro de su comunidad. Vivía tranquilamente en el núcleo familiar con sus padres, hermana, esposa y 2 hijos. Nuestra historia comienza el día 18 de septiembre del 2015, mientras que la supuesta víctima de secuestro circulaba en su taxi sobre Avenida Jesús Carranza. Al llegar a la avenida Paseo de Toyoacán, en la ciudad de Toluca, 2 personas lo abordaron solicitándole un servicio para llevarlos a un mercado cercano a la zona. Ya a bordo del taxi, estos 2 sujetos lo amagaron con un arma de fuego y lo pasaron a la parte trasera del vehículo, atándolo de manos y pies. De ahí lo llevaron a la zona de cultivo, donde lo mantuvieron cautivo. Es ahí donde la familia es contactada para exigir un pago a cambio de la libertad del taxista. Según cuenta la víctima, aprovecha un descuido de sus captores para escapar y trasladarse por sus propios medios al Ministerio Público para hacer la denuncia correspondiente, iniciando así la búsqueda de sus secuestradores. Pasaron casi 2 meses desde el supuesto secuestro, hasta que el día 15 de noviembre del 2015, 8 personas vestidas de negro que abordaban vehículos sin placas llegaron al domicilio de Daniel Plácido Arroyo, en el municipio de San Pedro Toltoltepec. Los hombres vestidos de negro lo irrumpieron en su domicilio sin contar con una orden de aprehensión en su contra. Pero además, en vez de presentarlo ante un juez o ante el Ministerio Público, lo mantuvieron incomunicado durante varias horas, tiempo en el cual fue torturado física y psicológicamente. Ya de entrada vemos que se han presentado varias irregularidades. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16 se establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funda y motive la causa legal del procedimiento. Entonces, las personas que detuvieron a Daniel irrumpieron en su domicilio sin orden escrita de la autoridad competente y sin decirle a Daniel ni a su familia el motivo por el cual lo habían detenido. Sigue diciendo la Constitución: la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. Sin embargo, existe constancia de que la detención se llevó a cabo en 1 hora. No obstante, no se le presentó sino hasta 4 horas después ante la autoridad competente. Durante esas 4 horas, Daniel fue torturado a fin de obligarlo a que se declarara culpable del secuestro de dicha víctima. Y es que, aunque es motivo de alegría el saber que la autoridad ha atrapado criminales para meterlos en la cárcel, el caso de Daniel presenta varias inconsistencias y fallos al debido proceso. Resulta que, según las personas que lo llevaron preso, fue identificado por su supuesta víctima cuando éste lo vio en la calle y lo identificó porque, escuchen esto, es moreno y viste ropa sucia. Con este supuesto argumento se le está inculpando no porque la víctima del secuestro lo hubiese reconocido efectivamente, sino solo porque es moreno y su vestimenta era sucia. Ahora, por lo que sabemos, una jueza en primera instancia rechazó vincular a proceso a Daniel porque consideró que las pruebas que la fiscalía mostraba no eran suficientes para ordenar su arresto. Sin embargo, otra juez lo vinculaba a pesar de que en la primera instancia esas mismas pruebas habían sido desechadas por no tener los elementos probatorios suficientes para ello.
Debemos recordar que una persona no puede ser aprendida solo por el dicho de otra persona, sino que debe comprobarse fehacientemente que la persona señalada sea en efecto sospechosa del delito que se le imputa, por lo que no solo se le detuvo sin orden de aprehensión, sino que además se violó el plazo de las 72 horas que enmarca la Constitución en el artículo 19, el cual dice: ninguna detención ante la autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Pues bien, dentro del vehículo en el que se llevaba a cabo el supuesto secuestro no se encontraron huellas dactilares de Daniel ni ninguna prueba de que Daniel hubiese abordado el taxi en cuestión, además de que cuando a la supuesta víctima le mostraron fotos diversas para que identificara a su agresor, la foto de Daniel era la única que tenía un cuadro en la que resaltaba. De las demás, aquí nuevamente nos referimos a las garantías, ahora en el artículo 20 en el apartado A, fracción 8, apartado B, fracciones 2 y 3. El juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Al declarar o aguardar silencio, queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio, a que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Sin embargo, durante el juicio se presentó un recibo de pago que comprobaba que Daniel estaba trabajando, colocando un zaguán para una empresa, propiedad de una abogada, cliente habitual del taller de la familia en el día y hora en que la víctima refiere fue violentada. Es así que a pesar de todas las irregularidades antes y durante el juicio, Daniel Plácido Arroyo fue sentenciado a 70 años de prisión. La familia de Daniel apeló, sin embargo, solo lograron una reducción de 5 años a la condena. Es aquí que el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero conoce el caso y promueve un amparo, mismo que a la fecha de la grabación de este video no ha sido resuelto por la Suprema Corte de Justicia. Como podemos ver, es un caso lamentable, donde una persona ha sido sentenciada solo por su apariencia y ropa que vestía, y sin que haya pruebas de su culpabilidad. Afuera dejó un niño de 3 años, ahora ya de 8 años, y un bebé de 5 meses, que ahorita ya tiene 5 años de edad, y una esposa de su misma edad. Daniel tenía 23 años cuando fue detenido, y ahora cuenta con 28 años. Han pasado 5 años y aún no hay justicia para Daniel. Ya para terminar este video, quisiera resaltar las palabras de su hermana, Lady Plácido Padilla, que en una entrevista realizada en el Centro de Derechos Humanos, Seferino Ladrillero dijo lo siguiente: el peor verdugo de esta familia fue nuestra ignorancia, el no saber siquiera que yo tengo garantías como ser humano, y es precisamente la ignorancia que tenemos como ciudadanos la que permite que se violen nuestros derechos y garantías. Soy Alma, hasta pronto.